Bom, agora sim. Deixa eu falar novamente, né, que hoje a live vai ser aí sobre autocompaixão, a sua interface com a comunicação não violenta. Eu tinha escolhido uma música que eu não sei quem conseguiu escutar a música, mas foi justamente para receber o Vale, que é uma música que eu sei que toca bastante ele. Mm. E o Vale foi um professor meu da formação de Mindfulness e Compaixão, e está sendo um prazer te receber aqui, Vale, para a gente poder conversar sobre isso. E queria um pouquinho que você falasse também quem é você, se apresentasse aí para o público, tá bom? Muy bien. Gracias, Mica, por la invitación. Antes que cualquier otra cosa, me siento muy honrado, muy contento. Y bueno, yo soy un psicólogo mexicano. Fundé un instituto que se llama Instituto de Ciencias para el Florecimiento Humano. Y en los últimos 15 años he estado aprendiendo diferentes metodologías para poder cultivar una felicidad más profunda y más genuina en las personas. Pude estudiar en algunos lugares como el MBPTI de la Universidad de California en San Diego o el CCARE de la Universidad de Stanford. Y ahí es donde aprendí diferentes estrategias sobre mindfulness, comunicación no violenta, compasión, autocompasión. Y también tuve oportunidad de estudiar durante algunos años con maestros de la tradición budista, con maestros del budismo zen, del budismo theravada, del budismo tibetano. Y a partir de todo eso es que generamos todo un programa de desarrollo del florecimiento humano, que me invitaron también algunos amigos queridos a Brasil. Y bueno, he estado enseñando en Latinoamérica y también en lugares como España, ahora en Estados Unidos. Y esa ha sido un poquito mi historia. Perfeito. E Vale, hoje eu escolhi o tema sobre autocompaixão e a interface com a comunicação não violenta. Como que isso te toca? Me conta um pouquinho, conta aí pra gente. Claro que sí. Primero que nada, la comunicación no violenta es un estilo de conciencia que está orientado a poder atender las necesidades de los involucrados de la mejor manera posible. Eso es comunicación no violenta, un estilo de conciencia, una manera de ver. Y cuando nosotros abordamos comunicación no violenta desde la autocompasión nos da muchísimos recursos para conectar con nuestra vulnerabilidad, para conectar con nuestra sensibilidad y con la conciencia de sentimientos y necesidades. De manera que la autocompasión se vuelve una herramienta muy poderosa para que podamos nosotros conectar primero con nosotros, pero también para que podamos conectar con los demás de manera más genuina, de forma más vulnerable. Si nosotros no conectamos con nuestra propia persona, con autocompasión, iremos hacia el otro todo el tiempo protegiéndonos, con miedo, y mientras más miedo tengamos, va a ser más difícil que conectemos con el otro. Entonces la autocompasión se vuelve un mecanismo para conocernos, para gestionarnos y para poder abrir el corazón al otro. Esa es la relación que yo veo entre autocompasión y comunicación no violenta. Perfeito. Então você está trazendo que a gente fica com uma maior abertura, né, para a gente poder trazer aí essa comunicação. Mas aonde é que entra essa parte do não violento? Ujú. Bien, por no violento nos referimos a, y voy a hacer una pequeña descripción de lo que es violencia y lo que es no violencia. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando del ejercicio de poder de alguien sobre otra persona. El ejercicio de poder que hace que una persona se vea beneficiada y que otra persona sea una persona que se ve atacada o vulnerada. Pero también la violencia la podemos dirigir hacia nosotras o hacia nosotros. Cuando nosotros somos violentos con nosotros, dejamos de ver nuestras necesidades y nos explotamos, usando nuestro tiempo, nuestros recursos, para lograr cualquier otro propósito que no es un propósito de autocuidado y florecimiento. Entonces, la parte de no violenta se refiere a tener una calidad de conexión, un tipo de conexión que nos permita atender las necesidades de todos los involucrados. No violencia se referiría a eso. De hecho, quisiera darte una definición que viene desde la comunicación no violenta.
Desde comunicación no violenta, la raíz de la violencia es la desconexión. La raíz de la no violencia es la conexión. Y hay una definición muy específica de conexión y desconexión. Desconexión significa no conocer y que no me importen los sentimientos y necesidades del otro. Si a mí no me importan tus sentimientos y necesidades, Mica, va a ser muy fácil de mi parte ejercer mi poder sobre ti. Si yo no conozco mis propios sentimientos y mis propias necesidades, va a ser muy fácil ejercer violencia hacia mí. Así que cuando yo conecto con sentimientos y necesidades y me importan, entonces puedo caer en la no violencia, porque te considero y me considero y busco estrategias para atender las necesidades de ambos. Ahí está la no violencia, en la conexión que me hace cuidar de ti y cuidar de mí. Perfeito. Aqui alguém comentou que tem dificuldade para estabelecer conexão, né, com consigo, assim. Eu acho que é o primeiro passo, né, para a gente entrar aí nessa conversa. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Vale? Claro, y aquí es donde la autocompasión es muy importante. Eh, desde el enfoque secular de la compasión, desde el enfoque no religioso de la compasión, la compasión tiene por detonante la conciencia del malestar. Y entonces, si nosotros vamos a cultivar autocompasión, necesitamos autoconciencia del malestar. Si nosotros logramos estar cotidianamente conscientes de nuestros sentimientos, cuando tenemos vergüenza, cuando tenemos raiva, cuando tenemos tristeza, entonces eso nos permite empezar a reconocer que hay algo que está vivo en nosotros. Los sentimientos tienen esa función en comunicación no violenta. Tienen la función de señalarnos dónde hay necesidades atendidas o no. Y entonces el primer paso de conexión puede ocurrir a través de la autocompasión, que es la conciencia de mis sentimientos de malestar y posteriormente la conciencia de las necesidades que están debajo, que no se están viendo atendidas y que detonan ese malestar. Ese es el primer paso de conexión. Y es viable que muchos de nosotros tengamos dificultad para esa conexión con nosotros, porque se nos ha enseñado en la cultura a siempre estar distraídos, Mica, a nunca voltear hacia adentro, a nunca estar solos, sentados en silencio, viendo qué es lo que está vivo en nosotros. Y estamos volcados a millones de cosas afuera, y entonces tenemos dificultad para voltear hacia nosotros con ternura. La buena noticia es que cuando partimos de una postura tierna y cariñosa, podemos estar con nosotras y con nosotros más fácilmente, porque no nos vamos a enjuiciar, no nos vamos a yugamentar, no nos vamos a ofender, no nos vamos a hablar mal, vamos a conectar con nosotros con paciencia y ternura. Así que el primer paso para la autoconexión es reconocer que podemos estar con nosotras y con nosotros con un corazón suavecito, con un calorcito que nos dé esta ternura de decir, me voy a coler, me voy a dar tiempo y voy a estar conmigo. Sé que es difícil, pero me voy a dar tiempo. Y eso me puede abrir el corazón hacia el otro, tratarme con ternura. Gente, o Vale ele é super expressivo, né? Isso encanta muito, né? Nele. Mas assim, Vale, explica um pouquinho disso daqui, sabe, que você está trazendo, porque a gente sabe que tem mais do que, né, só essa expressão, né? Claro. Esto también es parte del proceso de autoconexión. Los seres humanos pertenecemos al grupo de los mamíferos en la naturaleza. Y los mamíferos hemos desarrollado por vía de milenios y milenios de evolución una serie de neuronas que están en la piel que nos dan información de cuáles son las emociones de las personas que nos tocan. Tenemos esa sensibilidad. Y normalmente esta sensibilidad nos ayuda en situaciones sociales. Cuando somos bebés, que nos ve nuestra mamá o nuestro papá o alguien y nos carga con ternura, sentimos ese tacto. Y es muy suave y es muy lindo. Pero lo que ahora hemos descubierto en psicología es que este mismo tacto amoroso nos lo podemos dar de nosotras mismas, nosotros mismos, a nuestra propia persona. Y entonces, cuando hablamos de conexión, literalmente implica conexión física también. William James, quien fue uno de los principales precursores de la psicología, él decía, en términos del afecto, del cariño, el tacto es el principio y el fin.
Así que si tienes mucha dificultad para conectar, puedes empezar a conectar solo con el tacto, buscar espacios para estar contigo, incorporar gestos de ternura y hacerlos de manera consciente. Y eso va a ayudar a que estés cada vez con mayor capacidad de conectar con tus sentimientos y tus necesidades y que puedas abrir tu corazón cada vez más a la conexión con los demás. Y eso, si lo sigues llevando por vía de la no violencia, te va a llevar a no ejercer el poder sobre otros, a no sacar ventaja de los demás, porque los demás te van a importar. Entonces es un caminito gradual que va ocurriendo poco a poco. Eu posso trazer da experiência, né, durante a formação. Eu sempre fui uma pessoa que tive bastante dificuldade em perceber o que era meu e era do outro, né? Por ser um pouquinho mais esponja aí, né? Mas, de toda maneira, isso me dificultava ainda mais entrar em contato com o que realmente eram os meus sentimentos, assim, né? E eu lembro que eu, em diversos momentos, me peguei, por exemplo, às vezes em cursos, alguma coisa que eu estava fazendo, que não era, né, no caso, o seu curso, mas ali, com a mão em mim, sabe, me tocando, para poder também me sentir, e não só me acolher, né, mas entrar nessa percepção, né, sobre mim, assim, né, do que é meu ali, diante de você estar num cenário com diversas pessoas, enfim, às vezes a gente se perde um pouco, né? Sí, sí, el tacto nos ayuda también a reconocer dónde estamos nosotros. Y quiero entrar un poco más en la autocompasión y la no violencia. Algo que, y esto lo tomo de una maestra muy querida que se llama Miki Kashtan, ella dice que una capacidad fundamental para la paz es poder morar de manera tranquila cuando nuestras necesidades no se están viendo inmediatamente atendidas. Si yo puedo morar en esta experiencia de, ok, por ahora tal vez mi necesidad de alimentación, de nutrición no se está viendo atendida, pero yo puedo morar conmigo con calma y con cuidado, entonces va a ser menos probable que yo rápidamente reaccione y use la fuerza contra otros. Entonces, la autocompasión también nos da un contenedor, un espacio donde Uhum, podemos morar y donde uhum. podemos atender nuestras necesidades con múltiples estrategias para eventualmente poder conectar con los demás sin exigirles en exceso, sin forzarlos a que hagan cosas. Por eso la autocompasión nos da todo este espacio de libertad. Si nosotros no tenemos autocompasión y somos tenemos muchos yugamentos hacia nosotros y no sabemos cómo contener las emociones, en cuanto una necesidad nuestra no se ve atendida, vamos a reaccionar y vamos a forzar al otro y vamos a ejercer probablemente violencia sobre el otro. Ahí también hay una vinculación muy importante entre la autocompasión y la comunicación no violenta o la no violencia. Seriam os nossos limites, né? Así es, sí. Sí, y también por otro lado, cuando nosotros cultivamos autocompasión, nos damos cuenta de que necesitamos tener muchas estrategias para atender nuestras necesidades. Uno de los principales fundamentos de la violencia es que no tenemos muchas estrategias para atender necesidades. Y cuando tenemos solo una estrategia, por ejemplo, imagina que mi única estrategia para sentir que soy visto es mi pareja o mi hijo o mi padre. Si solo tengo una estrategia que es esa persona, entonces yo le voy a hacer exigencias para que la persona atienda mis necesidades. Y la persona probablemente no va a tener ganas de atender mis necesidades porque la vida está muy complicada. Y entonces por eso es muy importante tener una lista grande de estrategias para atender mis necesidades que me permita tener una petición hacia la persona y estar perfectamente dispuesto a escuchar un no. Si yo hago una petición a alguien y estoy dispuesto, abierto a escuchar un no, entonces no me voy a tensar cuando me diga no. No le voy a forzar, no voy a tratar de exigirle, sino que voy a buscar otras maneras de atender mis necesidades. Así que la Perfeito. autocompasión también implica eso, tener múltiples estrategias. Você poderia dar um exemplo de algum pedido? Claro que sí, por ejemplo, algo que a mí me pasa frecuentemente con mi equipo de trabajo, ¿no? Yo tengo muchas ideas que quiero hacer en muchos lugares y entonces
En ocasiones tengo un pedido para una persona del equipo que necesito que haga determinada tarea para que yo logre determinado objetivo, ¿no? Entonces necesito que haga publicaciones en Instagram o necesito que mande mensajes por WhatsApp. Y entonces trato de tener diferentes estrategias en mente para que ese objetivo se logre. Entonces, una opción es que la persona A mande los mensajes. Otra estrategia es que la persona B mande los mensajes. Otra estrategia es que no sea por WhatsApp, que sea por Instagram. Otra estrategia, en fin, buscas 4 o 5 estrategias diferentes para atender una necesidad determinada. Y cuando tú escuchas un no, rápido tienes otra opción para llegar a tu mismo objetivo. Eso es algo muy interesante. Y puede ser también en términos de la casa, ¿no? Yo por ahora estoy viviendo solo, no hay nadie en casa, pero, por ejemplo, para las personas que tienen pareja, pues tal vez haya una necesidad de esparcimiento que tengan, una necesidad de divertirse. Y Uhum. entonces es importante que una estrategia sea ver una serie de Netflix con su pareja, pero si su pareja no quiere ver Netflix, tal vez sea ir a pasear al cachorro, y si no tiene cachorro, tal vez sea ponerte a dibujar mandalas, y si no tienes dibujar mandalas, tal vez es ver un video de un stand-up comedy. Entonces, tener múltiples estrategias para atender nuestras necesidades nos va a permitir ir con una persona, hacerle una petición, y si la persona te dice que no, tú estás dispuesto a tomar otras alternativas. Si solo tenemos una estrategia, vamos a forzar a la persona, vamos a chantajear a la persona, la vamos a extorsionar, y eso genera desconexión. Y tal vez la persona acceda a nuestra exigencia, pero si alguien accede a tu exigencia, Mica, ahí se genera desconexión, porque la persona se queda internamente enojada, se queda molesta, se queda raivosa, porque hizo algo que no quería, hizo algo porque le estabas exigiendo. Entonces, eso es algo que podemos tener siempre que tengamos necesidades, por vía de la autocompasión, reconocer con cuántas estrategias podría yo atender esta necesidad, cuáles son todas mis posibilidades. Y ya que tengo una serie de estrategias, voy al mundo y trato de hacer peticiones, trato de poner otras estrategias en funcionamiento, y es como tener mucha libertad, es tener un espacio de mucha libertad, donde no es necesario ejercer fuerza sobre el otro. Esa es una vía también de disminuir la violencia y de aumentar la libertad interna. Perfeito, perfeito. Não sei se tem alguém que queira fazer alguma pergunta também para ele, né, Vale? Mira, aquí está Tirsa. Saludos, Tirsa. Qué bueno verte, una amiga que tengo. Dice, bueno, aquí está comentando Goretti, me siento incapaz de hacer algo conmigo para crecer en la vida, a ver un contigo mismo. No le entiendo, conquistao, no entiendo esa palabra de Goretti. Capaz de hacer algo para mismo crecer en la Pensa, vida. fazer algo para me crescer na vida tem a ver com... Eu também não entendi. No sé qué palabra es esa. É, Saludos, Marina, está por ahí Marina, qué bonito, qué lindo. Marina sempre presente. Sí. Ahora, Mica, me habías platicado algo acerca de lideranza y violencia. Me parece que querías comentar un poco el tema. Isso, isso. Porque assim, bom demais, Marina, você está por aqui. É bem frequente, né? De uma certa maneira, assim, tem muitas médicas que seguem e elas, na verdade, vivem em um ambiente, por exemplo, hospitalar, né? Nesse ambiente hospitalar, enfim, a gente sabe que tem toda uma relação de uma hierarquia, e justamente é nesse local que a gente tenta trazer uma comunicação aí não violenta, né? E você também tenta exercer e se colocar de uma outra forma, sabe? Pelo menos diante do seu paciente. Talvez diante do nosso paciente a gente consiga fazer isso, né? Eu, pelo menos, busco muito tentar fazer isso diante dos meus pacientes, sem estabelecer essa relação de hierarquia, mas como você está dentro de uma instituição, existe uma hierarquia, né? Sí. E como isso, na verdade, adoece tanto as pessoas, porque eu acho que entra nesse local de todo mundo está desconectado,
Sí. né, de si, gerando diversas demandas, porque uma instituição é isso que gera, né, diversas demandas para várias pessoas, então fica aquele espaço de um sob pressão realmente todo Sí, mundo, né? E aí nisso não tem como, é claro, tiroteio, né, na certa, assim. Aí eu queria que claro. você trouxesse um pouquinho sobre isso também, e assim, e aonde que isso passa também no Valentim, assim, sabe, como homem, enfim. Listo. Sí, gracias por traer ese tema, porque entramos aquí en el tema de la violencia estructural. Y eso es un tema que a mí me fascina y soy nuevo en el estudio de eso y quiero compartirlo ahora. Porque en general, tanto en las instituciones de salud como en las instituciones educativas, como en las instituciones gubernamentales, hay una estructura jerárquica. Y en la estructura jerárquica, como tú lo dices, hay el ejercicio del poder de unos sobre otros. Uhum. Cuando se vive ese ejercicio del poder de unos sobre otros, la persona que recibe el poder tiene dos opciones, de acuerdo a lo que propone Marshall Rosenberg, quien fue el creador de la comunicación no violenta. Tiene la opción de someterse o rebelarse. Cuando nosotros nos rebelamos, bueno, ahí es violencia explícita, y hay lucha, y hay pelea, etcétera. Y cuando nos rebelamos, normalmente tiende a ser una conducta que trata por la fuerza de equilibrar el poder. Esta es la institución, esta es la estructura, es la institución de salud pública o de salud. Uhum. Y Uhum. entonces la persona que recibe el poder sobre trata por vía de la violencia de equilibrar el poder. Y entonces Uhum. ahí hay muchos conflictos y mucho sufrimiento. Por otro Uhum. lado, si la persona, el médico o la médica se somete, este sometimiento va a hacer que la persona replique la violencia en otros contextos, que puede ser con el paciente, puede ser con su propio cuerpo, puede ser con sus filios, puede ser con otras personas. Entonces, eso genera un ciclo de violencia Perfeito. debido a la estructura, al sistema. Quien habla mucho de esto, hay dos autores que yo recomiendo mucho, uno se llama Johann Galtung. Johann Galtung habla de la violencia directa, que es la violencia que se ve, de la Uhum. violencia estructural y de la Uhum. violencia simbólica. Entonces, la violencia estructural, de acuerdo a Galtung, es la violencia que hace que surja la violencia directa y es la violencia que se invisibiliza a través de la violencia cultural o simbólica. La violencia estructural tiende a no verse porque está naturalizada. Se naturaliza, por ejemplo, no sé cómo sea ahí en Brasil, me imagino que es parecido a cómo es aquí en México, pero los médicos que van ingresando a los hospitales, los residentes nuevos, reciben todo el poder de todo el sistema de salud, de todos los médicos que tienen más experiencia, y entonces eso se naturaliza y genera muchísimo sufrimiento también. Entonces, ¿qué se hace en estos ámbitos? Te voy a ofrecer varias salidas y varias, no son salidas, pero son varias maneras de afrontamiento. Una Uhum. primera, que conecta con la autocompasión, Uhum. es tocar a nuestro dolor, primero reconocer nuestro dolor y tocarlo con ternura. La manera en que se llama este proceso es vivir un duelo, vivir nuestros duelos. Miki Kashtan, nuevamente esta autora de comunicación no violenta, dice, cuando nosotros vivimos nuestros duelos, ampliamos nuestra capacidad de afrontar la violencia estructural. Y esta vivencia del duelo implica conectar con todo el dolor que estamos recibiendo por la violencia de la estructura y acogerlo con cariño y acogerlo en la compañía de otros pares. Algo que sería muy saludable en un ámbito médico es poder convocar a tu grupo de amigos o a un grupo determinado de especialistas donde hay conexión, sentarse y hablar del dolor que tienen, Uhum. no para juzgar el sistema y para quejarse del sistema, eso lo hacemos Uhum. todo el tiempo, sino Uhum. para genuinamente conectar con el dolor, Uhum. acogerlo con ternura y reconocer lo doloroso que es vivir en un sistema que Uhum. no está diseñado para atender necesidades. Esa es una Uhum. frase también de Miki. Miki así lo dice, ella dice, las estructuras sociales que hemos diseñado no están creadas para atender necesidades humanas y eso duele mucho. La Muito. estructura social, la estructura de las instituciones públicas y privadas es una estructura orientada a la eficiencia, que normalmente deja de lado las necesidades. De hecho,
pisa las necesidades, machuca las necesidades de los integrantes a cambio de lograr un propósito. Y eso nos duele mucho. Y nos sentimos obligados a vivir en esas instituciones porque allí es donde trabajamos, ahí está nuestro trabajo, ahí está nuestra vocación. Porque yo sé que muchos colegas médicos tienen una gran vocación de servicio y Uhum, es verdaderamente trágico que esa uhum, vocación la vayan a desarrollar en un contexto que les va a violentar. Entonces, lo primero que es recomendable, Mica, y que sería una convocatoria muy importante en todas las instituciones, y más ahora que hay tanto sufrimiento, sería sentarse en grupos de 3 o de 4 y falar de todos los sentimientos que están vivos debido al extremo ejercicio de poder que están viviendo sobre ellos. Hablar de su frustración, hablar de la impotencia, hablar del miedo, hablar del cansancio y darse empatía unos a otros, escucharse, tratar de hacer esto que en comunicación no violenta se llama conjeturas empáticas, y entonces hablarse unos a otros, tratando de reconocer qué necesidades no se ven atendidas en cada uno de los médicos, hablar de qué aspiraciones y valores y anhelos no se están viendo satisfechos. Y eso solo, Mica, es algo profundamente sanador, que nos uhum, permite, no solamente nos permite hacer una pequeña catarsis donde nosotros nos desahogamos, lloramos un poco y recuperamos espacio en el corazón, sino que también ocurre un proceso psicológico muy importante que es validación de nuestra experiencia. ¿Se entiende validar en portugués? uhum, uhum, Validar es, y validar significa reconocer que mis sentimientos son vistos en el mundo, que mis uhum, necesidades y sentimientos son vistos, que son válidos, que no estoy uhum, loco por sufrir en esta institución que me cansa tanto. No es que uhum, sea yo débil, no es que sea yo incompetente, no es que uhum, yo sea incapaz, sino uhum, es que hay una estructura diseñada no para atender necesidades, sino para explotar el tiempo y los recursos de las personas. Entonces, esa es la primera cosa que nos puede ayudar, Mica, a recuperar capacidades en un ambiente violento. Y quiero escuchar cómo recibes esto, Mica, cómo te suena como algo que puede nutrir. Acho uma boa opção e eu acho que assim segura um pouquinho o principal que poderia ser afetado e que na verdade é o que você se colocou ali para servir, que é o paciente, né? Então acho que isso ameniza esse local do direto com o paciente, a relação com o paciente fica mais preservada porque existe esse outro espaço, né? Então a gente consegue melhorar essa relação aí, então eu acho que é excelente. Mas anterior a isso, eu acho que pode existir um medo dessa exposição, um medo dessa partilha dessa dor. E aí Claro. eu queria que você trouxesse o que que você acha sobre isso, assim, né? Como que poderia lidar, enfim, porque para existir esse espaço, né, que seria vamos conversar sobre isso, teria que lidar com essa questão, né, do medo de exposição aí dessas dores, né, dessa vulnerabilidade. Claro, claro, Porque y não aquí é hay, só sua, mas é do sistema também, né? exactamente, exactamente. Sí, quiero atender ese punto, hablando de vulnerabilidad, porque ahí eso me va a llevar un poquito al tema de masculinidad también. Ahí hay Uhum, que tú uhum, también tenías esta, ¿no? uhum. Tu cara. Pero antes de entrar a eso, hay otra área que es importante considerar y es que eh, una forma de atender esa violencia es, en efecto, viviendo un duelo, que es lo que les acabo de comentar ahora, se los comenté. Pero otra forma que también es muy importante, Mica, es generando redes, generando redes. Una de las principales, eh, uno de los principales daños, males que genera el tipo de cultura donde vivimos, es que nos ha hecho creer que somos seres aislados. Y voy a regresar mil veces a esta autora, a Miki Kashtan. Ella habla de que la cultura patriarcal tiene como uno de sus sellos hacernos sentir que estamos aislados. Y ese estar aislados nos hace sentir que no tenemos poder, que es otro de los sellos de la cultura patriarcal, de acuerdo a Miki. Somos aislados, no tenemos poder.
Y entonces, algo que necesitamos para recuperar un espacio de dignidad en las diferentes instituciones es generar redes donde podamos, no por vía de la violencia, equilibrar el poder con la institución, sino por vía del relacionamiento con un grupo, voltear a ser interlocutores de la institución. Eso es muy importante, que haya redes de apoyo dentro de las diferentes instituciones de salud, de educación gubernamentales, donde puedas dialogar con la institución, no en un desequilibrio de poder tan grande. No solamente Ujú, Valentín, que va a hablar con el hospital, o no ujú. Mica, que va a hablar con, sino que sea una red de colegas que tienen necesidades vivas y que como una red van y dialogan con la institución en una posición menos, de menos diferencial de poder. Entonces, eso también es importante para poder ir transformando gradualmente las culturas de las instituciones. De otra manera, entonces seguiremos viviendo en instituciones que nos van a estar vulnerando todo el tiempo, que nos van a estar explotando, que nos van a estar haciendo trabajar sin recursos. Así que hacer estas redes, que es ir en contra de la propuesta patriarcal, que es todo Ujú, hazlo por ti solo, todo hazlo por tu propia cuenta, nadie te ujú, apoya. Ese es el mandato patriarcal. Aquí ujú, sería ujú. caminar en un sentido opuesto, establecer redes y entonces poder generar este diálogo con la institución. Entonces, este es como el complemento de lo que había Perfeito. hablado antes. No solamente tocar de manera individual tu dolor con empatía y con viviendo tu duelo, sino también trabajando para cambiar la estructura, al menos gradualmente, sin necesidad de que haya estos procesos de violencia, porque esta es otra característica de la violencia. Una característica más de la violencia es que siempre escala. La violencia siempre va subiendo y aumentando. Pero si logramos dialogar con las instituciones sin violencia, de manera no violenta, por medio del diálogo, pero sin un diferencial de poder tan grande, con un poder que podamos ser interlocutores, eso va a permitir cambiar las estructuras un poco más rápido de lo que ha estado ocurriendo en las últimas décadas. Entonces, ese es por otro lado. Quería también comentar eso, Mica. Y ahora quiero tomar tu comentario de que abrir el espacio para esta fala, donde nosotros podemos conectar con los demás y vivir nuestro duelo conjunto. Ahí hay varias cosas que quisiera tocar. Una cosa que quiero tocar es que, por fortuna, así como podemos vivir el duelo hablando con otros, falando con otros, también podemos vivir nuestro duelo mediante un mecanismo que en comunicación no violenta se llama autoempatía. Entonces, una práctica muy útil de autoempatía que está cercanamente vinculada con la autocompasión es sentarme con una hoja, tener una lista de sentimientos y necesidades. Será muy lindo, Mica, si quieres a las personas que nos están viendo ahora les compartimos la lista. No sé cómo se podría, pero sería muy lindo compartir la lista. Sim, sim. Y tomas tu lista de sentimientos y necesidades. Y entonces tú haces tu propio proceso de autoempatía y autoconexión. ¿Cómo me estoy sintiendo con esta dinámica en la institución? ¿Qué sentimientos están vivos ahora? Y ahí hay una lista muy grande de sentimientos. Y entonces va a salir tal vez impotencia, frustración, cansancio, debilidad, hartazgo. Esta es una lista. Y el simple hecho de poner en escrito tus sentimientos, eso te da muchísimo espacio interno, te da espacio psicológico. Una vez que has hecho la lista de sentimientos, ahora vas a la lista de necesidades y te preguntas, ¿qué necesidades mías no se están viendo satisfechas con esta situación que estoy viviendo en el hospital? Y entonces va a haber ahí tal vez necesidades de valoración, de respeto del ritmo, de colaboración, de apoyo, de contribución, y pones toda tu lista de necesidades que no se ven atendidas. Hacer esto en sí mismo te ayuda a ganar un poco de espacio mental y emocional. Es un proceso de vivir tu duelo por tu propia cuenta. Pero aquí Uhum, viene otro tema interesante, Mica, que es el tema de que a veces el estilo de cultura en el que vivimos, que es un estilo patriarcal, que es un estilo de ejercicio del poder de unos sobre otros, nos hace tener miedo a la vulnerabilidad, nos hace huir de la posibilidad de conectar con lo emocional. uhum, Porque uno de los mandatos patriarcales es
que lo importante es la eficiencia, no las necesidades y los sentimientos. Es el mandato. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el logro del objetivo, lo importante es lograr la tarea a costa de lo que sea. Y entonces, algo que sería muy importante en estos ámbitos, y no solo lo del ámbito médico, hablo de, esto es tan Sim, do pervasivo, sistema. Uhum, está en todos lados, es que uhum, nosotros podamos poco a poco empezar a reconocer el daño que nos genera, no voltear hacia la conciencia del cuidado, que podamos ser conscientes de todo el daño que nos genera, no conectar con los sentimientos, las necesidades, la vulnerabilidad. Esa es una buena manera de ir despertando esta inclinación, esta posibilidad de tocar nuestra vulnerabilidad. Entonces, yo al menos así lo he vivido, he tenido la gran fortuna de en los últimos meses estar participando de un grupo de hombres y algo que vi que nos hizo mucho sentido es eso, reconocer todo el daño que nos hace, no estar orientados al cuidado, sino estar orientados a la meta, al logro, al objetivo, y cómo hay una serie muy grande de costos, porque el siempre estar orientados al logro nos cuesta la familia, nos cuesta la salud, nos cuesta el bienestar emocional de los hijos, nos cuesta, el costo es todo. Y entonces ese creo que es una buena vía de empezar a concientizarnos de cuáles son estos costos o este precio de no estar orientados al cuidado. Y eso puede ir rompiendo un poco, me imagino como un papel, ¿no? Como un papel que empieza a tener una pequeña grieta pequeñita, una pequeña grieta, un pequeño hoyo, un agujero. Y entonces, ¿cómo se dice? Un boraco, un pequeño boraco. Y entonces, estar viendo cómo el tener esta cultura nos hace mucho daño, nos empieza a abrir la conciencia de que tenemos que orientarnos más al cuidado. Y esas son conversaciones que tienen que ocurrir, porque si no, vamos a seguir replicando la violencia con nuestro cuerpo, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Así que sí creo que vale la pena generar esas conversaciones, Mica, en todos los ámbitos educativos, médicos, gubernamentales, de empresas privadas. Ahí hay conversaciones interesantes. perfeito. Eu acho que dessa forma, você contextualizando com a questão do sistema, a gente consegue fechar bem a questão do tema, né? Que seria realmente sobre a autocompaixão, a sua interface com a comunicação não violenta, né? E como que a gente pode estar nesse local de uma outra maneira. A Jéssica colocou aqui, a gente sente vergonha em colocar nossa saúde e bem-estar em primeiro lugar. Claro. Ahora, lo interesante es que esa vergüenza es una vergüenza que nos ha instalado este sistema patriarcal. Uhum, Tenemos, es súper, es algo, a mí me genera indignación, esa es la expresión que he ido como adquiriendo últimamente, cómo nos han instalado, Mica, la sensación de vergüenza por el autocuidado. uhum, 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 uhum. A mí como hombre yo empiezo a ver claramente cómo también se me instaló la vergüenza por cuidar de mis seres amados en lugar de trabajar. Hay una vergüenza Uhum, interna de, es que uhum. si yo volteo a cuidar a mi familia, si volteo a cuidar a los que son cercanos, es como si estuviera traicionando a alguien, pero en realidad a quien estoy traicionando es a todos estos mandatos de no, lo importante no son los vínculos, lo importante no es tu salud, lo importante es lograr la meta, salir adelante, ser exitoso, ser sobresaliente, y eso es brutal porque no hace ningún sentido, Mica, no hace ningún sentido que nuestras necesidades tengan que estar descuidadas. ¿Por qué eso debería ser lo correcto? Por qué debería ser lo correcto que, que mis necesidades no importen? ¿Me explico? Y eso es un mandato que está vivo en los medios y que está vivo en todos los sistemas de todo, de comunicación, estas imágenes que se nos ponen como las imágenes de lo que significa la buena familia, el éxito, el logro, son solamente estos mandatos de descuídate a ti, logra la meta, en fin, hay que vivir ese duelo también. Ahorita que hablaban de la vergüenza,
vale la pena, justo como lo están haciendo ahora, vale la pena nombrarlo. Es decir, experimento vergüenza por atender mis sentimientos y necesidades. Y me duele esta vergüenza, me duele esta vergüenza. Pero al mismo tiempo mis necesidades son muy importantes para mí. Entonces, conectar con esa vergüenza, con mucha ternura, conectando con lo que duele, pero volteando de vuelta hacia ti. Y aquí hay un principio, Mica, de la comunicación no violenta que a mí me encanta, que es que las necesidades, dos cosas de las necesidades, que son muy hermosas, te las quiero decir. Una, las necesidades son lo más hermoso que tenemos, porque es la manera en que la vida se está expresando a través de nosotras y de nosotros. Eso es algo Sim, muy hermoso, sim, sim, algo sim, muy hermoso. Y no lo sim. podemos dejar al final. Las necesidades es la manera en que la vida cuando se manifiesta a través de un árbol, necesita agua, necesita sol, necesita aire. Cuando la vida se manifiesta a través de ti, de mí, también tiene necesidades, Mica, necesidades de supervivencia, pero también necesidades de florecimiento, descanso, nutrición, expresión, sentido de vida, contribución. Es lo más hermoso. Y otro principio bien importante de las necesidades es que las necesidades, las necesidades son necesidades de la vida, no son mis necesidades. Las necesidades son impersonales. Uhum, Se viven a través de mí porque yo uhum. soy el que las está Se sintiendo. expressam pela gente, né? Uhum. Claro, pero no son mías, son las necesidades de la vida y hay que cuidarlas. Y eso disminuye mucho la sensación de egoísmo cuando atendemos nuestras necesidades, porque no son tuyas, no son mías, son necesidades de la vida misma que se manifiesta a través de tu experiencia humana. Eso es muy hermoso. Podemos atender nuestras necesidades. Podemos hacerlo. Nos corresponde hacerlo porque es cuidar de la vida. Es cuidar de la vida misma. É, quase se torna todo mundo um, né, nesse local aí. Que a Claro, conexão fica muito mais forte, não tem como. claro, porque sí, exactamente, porque tus necesidades también son necesidades de la vida y ahí estamos conectados por debajo. Es como si fuéramos Sim, pequeños retoños de justo. un centro, ¿no? Y el centro es la vida y tú retoñas en ese lugar allá en Río y yo estoy retoñando aquí en México y tenemos necesidades, pero cuidar tus necesidades es cuidar de mis necesidades también, porque somos una expresión de la vida misma. Entonces, con esta conexión, ahora, esta conciencia, Mica, va en contra de los mandatos patriarcales, porque el mandato patriarcal te dice lo contrario. La idea patriarcal te dice, tú estás allá y tú tienes que ver por tus necesidades. Uhum, Y según Mickey Kashtan, son estas tres características de las huellas del patriarcado: escasez, uhum, individualidad y desempoderamiento, uhum. powerlessness, escasez, individualidad y desempoderamiento. Y entonces el voltear a conectar con las necesidades de la vida misma nos saca de la sensación de individualismo, nos mete en el mundo donde podemos atender nuestras necesidades. Y ese es el fundamento de la no violencia, la conexión, ahí se vuelve a conectar. Y haciendo el vínculo con la autocompasión, una manera en que yo puedo conectar con las necesidades de la vida es a través de notar qué estoy sintiendo, qué sensaciones o emociones estoy sintiendo que no son agradables y ver qué necesidades no se están viendo atendidas en mí. Y ahí es como tener un proceso de un diving, ¿no? Mergulhar, dicen, Uhum, en uhum, uhum. esta experiencia profunda de las necesidades de la vida. ¿Y cuál es el hermoso sendero? La conciencia de nuestro malestar. Ese es un hermoso Perfeito, sendero. perfeito, perfeito. Vinícius, Bien, ¿cómo né? te suena esto, Mica? ¿Algo más? As minhas necessidades estão muito bem satisfeitas com toda a sua explicação. Eu acho que passeou aí em locais que vocês me conhecem, enfim, e que realmente para mim são difíceis assim de lidar, de expressar. Então, quando eu te fiz o convite, eu sabia que você poderia falar sobre isso e trazer isso com propriedade, né? Mm. E então eu estou extremamente grata de você trazer isso, de você como homem também assim se colocar nesse local e trazer sobre essa questão da comunicação não violenta.
e de atender às necessidades, né? Porque a gente sofre bastante com essa política, com esse sistema que não é direcionado para isso, não tem como não sofrer, mas eu acho que é assim, de pouquinho em pouquinho, cada um vai fazendo e a gente vai tentando, pelo menos nesse local, já o se acolher, né, Vale? E a gente compartilhar com algumas outras pessoas isso, não nos sentimos mais tão peixinhos fora de uma água, sabe? A gente consegue, putz, tem mais alguém ali que também, sabe, Claro. transita por aí. Então, eu estou extremamente grata, obrigada mesmo. Qué bueno, Mica. Y hay algo más que para mí ha sido muy importante en los últimos tiempos, ahora estudiando la violencia estructural y la violencia simbólica. Para mí ha sido, voy a aproximarme a la autocompasión por otra vía, que es la vía del perdón. Algo que a mí me dificultaba mucho perdonar y conectar con las personas que actúan de manera trágica. En términos de comunicación no violenta, una acción trágica es una acción que busca atender necesidades, pero que no tiene conciencia de las necesidades de otros y termina vulnerando otras necesidades, aunque atienda sus propias necesidades. Es una acción trágica. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos necesidad de supervivencia y lo que hacemos es explotar a otros, su tiempo, su energía para tener ingresos nosotros. Es una acción trágica, porque estás explotando el tiempo de otros para atender unas necesidades. Entonces, lo que a mí me costaba mucho trabajo era cómo perdonar personas que han actuado de manera trágica, afectando a otros, aunque hubiera Perfeito. sido en la búsqueda de la atención de sus propias necesidades. Pero el no perdonarles resultaba en un acto de violencia hacia mi persona. Guardar rencor y resentimiento en mi corazón generaba mucho daño en mi persona. Y es lo Uhum, que nos pasa normalmente. El rencor y el resentimiento uhum, nos daña. Y uhum. algo que me ha acompañado en el proceso de perdonar como un acto de autocompasión, y aquí quiero hacer un acento, yo me aproximo al perdón viéndolo como un acto de autocuidado hacia mí, porque el resentimiento y el rencor me hacen daño. Entonces, una manera de acercarme al perdón es poder olear, poder observar en cómo las acciones trágicas de otros ocurren en gran medida porque el sistema, la estructura, se metió en su cabeza. La estructura de abuso, la estructura de violencia, el pensamiento de escasez, está tan metido en nuestra estructura mental que acabamos actuando de acuerdo a ese sistema. Entonces, el proceso fue muy doloroso, Mica, te lo digo ya en confianza, me siento muy en confianza contigo hablando de esto, pero para mí fue muy doloroso ver cómo ese mismo sistema de violencia se metió en mi mente durante muchos años, todavía está ahí, pero ha estado metido en mi mente durante muchos años y me ha hecho actuar de formas abusivas con otros, sin que yo me diera cuenta. Yo no me daba cuenta que estaba ejerciendo el poder sobre otros, porque se me había enseñado que esa era la manera de vincularse. Cuando logras ver esto, cómo la individualidad, la escasez, el desempoderamiento está en tu propia mente, puedes ver cómo está en la mente de los demás y puedes empezar a perdonar, porque les puedes empezar a entender. Es un proceso doloroso porque confronta mucho nuestras decisiones, nuestras relaciones, pero al mismo tiempo te permite abrir el corazón para poder conectar con los demás. Es un proceso, yo creo que es muy importante y muy sanador, eh, Sim. A de Marina mucha comentou autocompasión. libertadora aí, né? Sí, sí, libera. Gracias por la respiración. Sí. Sí, es un acto que libera, pero es muy doloroso. Al menos en mi caso ha implicado muchas lágrimas, porque es un acto de conciencia que, que confronta mucho de lo que hemos hecho a lo largo de años. Y además es algo que es tan transparente, Mica, es tan invisible, porque así se supone que tenía que ser, ¿no? Así nos enseñaron que tenía que ser.
¿no? That is the only way, ¿no? Es la única forma. Sim. Y, y tengo un amigo que aprecio mucho, que usó una vez una imagen, Mica. Él decía, me doy cuenta que con una mano me estoy quitando la ropa, el traje del patriarcado, pero al mismo tiempo con la otra mano me lo estoy poniendo de vuelta. Y esta imagen me resultó muy Nossa, poderosa, muito forte. porque conforme vas haciendo conciencia, te quieres quitar esos hábitos y ese tipo Aham, de aham, relaciones, aham, pero aham. está tan arraigado, tan profundo el modelo de ver el mundo que por otro lado te lo estás poniendo. Es un proceso muy complicado. Y por eso, porque aspiramos a quitarnos esto, es que necesitamos mucha autocompasión, mucha ternura con nosotros, mucho entendimiento de cómo es que hemos replicado la violencia, pero no a partir de algo que se nos ocurrió a nosotros, no a partir de que yo lo pensé y lo hice, sino a partir de toda una socialización que ha hecho mucho daño por miles de años. Ahí hay otra Perfeito, vía de Vale. vinculación. Sim, sim, sim. Muito obrigada, Vale. Não sei se você quer deixar alguma mensagem final, porque devem faltar aí acho que uns 2 minutos de repente. Sí, pues quisiera agradecerte, Mica, por tu trabajo que estás haciendo. Yo aprecio mucho el trabajo que haces, tanto en términos profesionales como en términos personales. Cuando he visto que estás trabajando el tema de la feminidad, cuando te veo interesada en el tema del patriarcado, en el tema de la violencia, me parece que estos son temas que tienen que llegar a todos los Uhum, rincones. uhum, Entonces, pues más que nada, felicitarte, agradecerte por tu trabajo, uhum. agradecerte por la invitación y quisiera solo dedicar estos minutos a pensar que esto de alguna forma sea de beneficio para las personas que nos pudieron ver y que ojalá que Perfeito. podamos, teniendo mayor conciencia de esta violencia que se vuelve una manera de ver el mundo y que podamos poquito a poquito irle haciendo unos pequeños orificios para empezar a ver de Uhum. otra manera. É, eu fiquei um pouquinho sem saber como começar a introduzir isso, né? Mas de uma certa maneira isso vem acontecendo aí ao longo das lives desse de agosto que eu estou fazendo com outros convidados. E eu estou ficando aliviada também, porque eu acho que a gente está todos os convidados assim estão conseguindo introduzir esse tema, sabe, de um local muito genuíno assim, né? E com muito esse desejo mesmo enfim, de a gente promover aí não vou colocar um mundo melhor, mas é um mundo melhor, né? Mais ou menos. Sí, sí. Una manera en que lo dice esta maestra es un mundo que funcione mejor para todos. Isso, Mm, perfeito. Isso mesmo. mm. É. Gracias, Mica. Y si en algún momento quieres que hagamos una sesión solo dedicada a ejercicios y a prácticas concretas, sabes Ah, que cuentas ótimo. conmigo. Y cuando acabe Ótimo. tu ciclo de agosto y lo quieres pensar para septiembre, octubre, yo encantado. Perfeito. Agradeço e vamos sim. Gracias, Mica. Obrigada, Vale. Eu não sei se Muito obrigado. alguém aqui trouxe alguma coisa, muita gente agradecendo, né? Que foi lindo. Mm, sí, gracias por estar aquí conectados. Me encantó ver aquí a varias personas conocidas. Justo. Sí, qué bonito. E vai ficar salvo, tá, gente? A live no meu Instagram. Então, quem quiser acessar depois sempre fica ali. E aí dá para compartilhar também com outras pessoas que isso possa alcançar aí, né? Gracias, Mica. Te iba a preguntar eso. Entonces va a estar vivo todavía grabado ahí en tu Vai perfil. sim. Tá Muy bien. bom? Pues un abrazo a todos los que están conectados. Un abrazo a ti, Mica. Muy obrigado. Outro. Oi, saudades. Beijo Beijinho. grande. Obrigada, gente, por ter visto a aula, a live hoje, né? E fica com Deus aí, vale? Adiós. Bye. Beijo, beijo Bye. grande. Bye.